Muchísimas bendiciones para toda la iglesia del Señor Jesucristo, para todos los hermanos del conocimiento pleno, para todas las familias, para todos los hijos del Rey que en cualquier lugar de Cali, Colombia o el mundo entero están viendo este mensaje. Somos la iglesia cristiana del conocimiento pleno desde la ciudad de Cali con un mensaje poderoso, con un mensaje de gracia y de reino, un mensaje de restauración. Y me gozo de que estamos viviendo un tiempo especial. Este tiempo es un tiempo de fiesta para la iglesia que está entendida. Para aquel que no conoce a Cristo es un tiempo de tormenta, pero para nosotros es un tiempo de bendición. Es un tiempo donde Dios va a reforzar, va a aclarar muchas cosas para que nosotros verdaderamente desarrollemos lo que Dios nos ha asignado a nosotros como iglesia del Señor en este tiempo. Y comenzó el tiempo de hacer la campaña evangelística más poderosa de toda la tierra, con el auspicio del Señor Jesucristo, que ha permitido este tiempo de confinamiento en nuestros hogares. Por eso es importante que usted difunda estos mensajes por las redes sociales, los comparta con muchos amigos, porque es lo que Dios ha determinado para este tiempo, es lo que Dios ha asignado a la iglesia. Llegó el tiempo más poderoso, de modo que me gozo por su vida, porque yo sé que Dios nos ha estado preparando durante años previos para este momento tan poderoso. Yo estoy sumamente gozoso, sumamente alegre de poder ser parte de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia que marca la diferencia, de esa iglesia que está reposada, que está tranquila, que está confiada, porque sabemos y entendemos cuál es el plan y el propósito que Dios tiene en esta circunstancia que está viviendo el mundo entero. De modo que saludamos a todos los hermanos, a todos los hijos del Rey, a los que están en España, en Chile, Puerto Rico, a los que están en Estados Unidos, a los que están en Holanda, a los que están en diferentes naciones que se identifican con el plan de Dios para este tiempo, para su iglesia. Vamos a seguir con la serie que hemos estado tratando en estos días, que se llama Los elementos de la Pascua. Estamos basados en Éxodo capítulo 12, pero estamos tomando a Éxodo 12 como figura, sombra, y estamos trayendo esos elementos naturales físicos al tiempo actual, siglo XXI, año 2020, donde Dios quiere celebrar la Pascua ya no con símbolos, con figuras, sino con cosas reales, como dice Hebreos 9:11, estando ya presente Cristo. Y vamos a ubicarnos en la carta a los Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses capítulo 3, verso 8, vamos a leer para que oremos y para que tengamos un tiempo de bendición en esta oportunidad que Dios nos presta la vida. Filipenses capítulo 3, vamos a leer el verso 8, vamos a leer inicialmente hasta el verso 10. Dice así la palabra del Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo te invito para que oremos en esta hora, para que Dios nos dé entendimiento y discernimiento, y declarar también de que todo aquel que esté enfermo, todo aquel que esté afligido, todo aquel que esté pasando una necesidad económica, esta palabra hoy sea provisión para todos nosotros los que creemos y abrazamos esta palabra en esta oportunidad que Dios nos brinda. Padre eterno, Señor Dios poderoso, Rey soberano, te exaltamos a ti, Dios, te glorificamos, Rey del cielo. Damos gloria a ti porque eres un Dios bueno con nosotros. Damos gracias por esta palabra y por esta oportunidad que tú nos brindas de poder recibir tu palabra, poderoso Dios. Queremos hoy que nos ministres por tu Espíritu, tu santa palabra, y que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestros corazones, Rey, y que ella sea impartida, que ella sea implantada, que ella cobre vida, Señor. Gracias porque creemos que esta palabra que tú nos envías es una palabra poderosa que hoy tiene la capacidad
de poder sanar nuestro corazón, sanar nuestro cuerpo. Ella también tiene la capacidad de proveer y de suplir toda necesidad que haya hoy en tu iglesia, Señor. Padre, declaro que se va todo temor, toda duda, toda inseguridad, y que tu Espíritu nos da reposo, tranquilidad, Señor, y bienestar a todos nosotros, sus hijos, que hemos abrazado esta palabra poderosa, Rey del cielo. Solamente queremos pedirte una cosa, Señor, que nos ayudes a entenderla, que hoy tu Espíritu hoy traiga revelación, conocimiento, entendimiento, para que nuestra alma pueda entender, pueda comprender, y para que podamos asimilar esa palabra, y que esta palabra cobre vida hoy en nosotros para la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Hemos venido tratando los elementos de la Pascua y hemos estado leyendo Éxodo capítulo 12, Mateo 26, donde el Señor celebró la Pascua con el pueblo de Israel allá en Egipto y utilizó cosas físicas. En Mateo 26 utilizó también cosas físicas. ¿A qué me refiero? Utilizó en Éxodo un cordero, pan sin levadura, hierbas amargas, y en Mateo 26 él estaba allí como cordero, había pan, había jugo de uva sin fermentar. Todos son elementos físicos, pero en esta Pascua universal, que por primera vez el Rey celebra con su iglesia, ya no está utilizando cosas físicas como figuras, sombras, tipologías, sino que está utilizando los elementos reales. Está utilizando el verdadero cordero, el verdadero pan, las verdaderas hierbas amargas y el verdadero vino nuevo, y todos estos elementos que utiliza ahora, los cuatro, son espirituales. Y eso es lo que Dios quiere que podamos tener claridad, para que podamos entender qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está sucediendo en este tiempo, para que estemos tranquilos y estemos reposados. En la enseñanza anterior estuvimos hablando del primer elemento y estuvimos hablando del cordero, ¿sí? Vamos a terminar una partecita que terminó allí y vamos a seguir con el segundo elemento. Hoy vamos a ver solamente el segundo elemento porque el tema es muy extenso y Dios quiere afianzar nuestras estacas, como dice el profeta Isaías, para que no tengamos temor, para que no estemos inseguros, sino para que entendamos que esta es una fiesta que el Rey ha programado para su iglesia durante todos estos días, y con la convicción y seguridad de que después de este tiempo la iglesia nunca va a ser la misma, la tierra nunca va a ser la misma, tu vida y mi vida, la familia tuya y mía nunca va a volver a ser la misma. Y no tengas miedo, va a ser muchísimo mejor para todos aquellos que entendamos lo que Dios nos está enseñando en este tiempo. Entonces, estuvimos hablando en la enseñanza anterior del cordero, que el cordero fue un animal, ¿sí? Que en Mateo 26 el cordero era Jesús mismo, hombre de carne, físico, visible, que el pan era un pan de trigo, panes sin levadura, y que el vino era un jugo de uva sin fermentar, pero que en esta Pascua Dios está utilizando ya no elementos físicos, sino elementos espirituales. Y esto es clave que lo podamos entender, porque con mucho respeto a todos los ministros, hoy casi todos celebramos esta Pascua y se celebra todavía con figuras físicas. Se utiliza el pan de trigo, se utiliza el jugo de uva sin fermentar, y eso está bien, eso es buena fe, eso es buena intención, pero no es lo que Dios quiere en este tiempo, porque Dios lo quiere celebrar con los elementos espirituales, porque este tiempo después de la cruz, en el nuevo pacto, es un tiempo del espíritu. Ya no hay lugar a lo físico, sino a lo invisible, a lo poderoso. Por eso estuvimos hablando en enseñanzas anteriores que el vestido en el antiguo pacto era un vestido bonito del sacerdote, pero que el vestido en este nuevo pacto es un vestido invisible que tiene amor, humildad, nobleza, sencillez, estilo de vida. Entonces, pues es un vestido que a los ojos físicos no se ve, pero que sí tiene su efecto en este mundo natural, porque se puede notar la humildad, la nobleza, la sencillez y la vida que tiene frutos, como Gálatas 5:22. Entonces, dice, hablando todavía un poco acerca del cordero, del primer elemento, vamos a cerrar esa primera parte que no lo alcanzamos a cerrar,
Y Dios quiere que entendamos algo bien importante acerca del Cordero, que en este tiempo ya es Cristo invisible. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 8, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿A qué se refería el apóstol? Él fue, si usted lo puede leer en el verso 4, dice Filipenses 3:4, aún yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más circuncidado al 8º día. Esta circuncisión se le hicieron a él en la carne. Pero el nuevo pacto ya no es en el prepucio del miembro genital del hombre, sino que es en este corazón, es en la conciencia. Pero todavía se sigue practicando, muchos todavía practican la circuncisión física. Entonces, esto lo practicaba el apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo y practicaba la ley mosaica, y él lo está declarando allí. Dice el verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, porque era un hombre muy celoso de la ley mosaica y de cumplir todo lo que ella ordenaba. Dice el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, todo lo que él participó, las celebraciones, los ritos, las ceremonias, todos eran físicos. Pero cuando él se le revela a Cristo, él dice: esto era para mí valioso, pero ahora es una pérdida. Y es ahí donde el verso 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué era lo que él estimaba como pérdida? Todas las prácticas religiosas, tradicionales, todas las fiestas, todas las ceremonias, todos los sacrificios que la ley mosaica ordenaba al pueblo de Israel. Porque ahora Saulo ya no era Saulo, sino que era Pablo. Ahora había sufrido una cirugía interna en su conciencia. Dios lo había visitado, había despertado su espíritu, lo había metido, le había invitado a entrar al reino, le había metido el nuevo nacimiento, le había bautizado con el Espíritu Santo, le estaba quitando vendas, cegueras, y le estaba revelando al Cristo glorioso. Y de él es que está hablando él aquí en Filipenses 3:8. Y siga leyendo conmigo, dice la palabra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No dice de Jesús de Nazaret, no dice de Jesús, no dice de Jehová. Dice la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahora Pablo tenía Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, el apóstol Pablo llegó a considerar que todo lo que él practicó en el judaísmo, en la ley mosaica, dice: esto lo considero como nada, esto es basura. Aunque para el que lo practica hoy es algo bien, es algo que tenemos que respetar, los que ya no lo practicamos. Pero para los que entendemos, esto es basura. Y Dios quiere que así lo entendamos todo. Y esto puede ser algo ofensivo para aquel que todavía lo practica. Pero Dios quiere que podamos entender que eso ya no está vigente. El apóstol Pablo lo está diciendo: lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ganar a Cristo, ¿qué está diciendo? Quiero conocer cada día más al Señor. Quiero tener un conocimiento pleno del Señor. Quiero avanzar en ese conocimiento. Conocí la sombra, la figura, los tipos. Ahora quiero conocer la excelencia del conocimiento de Cristo. Y dice: y ser hallado en Él. Él estaba haciendo una transición de la ley a la gracia al reino. Y ser hallado en Él, en Cristo. No en Jesús ni en Jesús de Nazaret. Ser hallado en Cristo. No teniendo mi propia justicia. Dice: no teniendo mi propia justicia. Porque la ley mosaica demandaba que el pueblo de Israel tendría que hacer sacrificios, comprarlos con su dinero y presentarlos ellos. ¿Sí? El pueblo hacía una cantidad de ofrendas y una cantidad de obras. Ellos lo hacían con su esfuerzo. O sea, por eso dice: no teniendo mi propia justicia. Porque en el antiguo pacto yo soy el que hago, pero en el nuevo pacto yo ya no hago, sino que el Señor lo hizo todo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces por eso dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley mosaica, porque la ley mosaica demandaba cada año hacer ritos, ceremonias y sacrificios
que no quitaban el pecado, sino que lo cubrían por un año, y por eso era que había conciencia de pecado, y cada año había que hacer los mismos ritos, las mismas ceremonias, los mismos sacrificios, y es lo que está practicando hoy la gran mayoría de la iglesia. Por eso esta Pascua universal, esta fiesta poderosa, ya no es con figuras físicas, sino con el Cristo glorioso, con el Cordero poderoso del cielo, aleluya. Dice, sino que la que es por la fe de Cristo. Vuelva a leer el 9 para que lo retome. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Qué tristeza que muchos de nosotros no sabemos cuál es la fe de Cristo. Recitamos estos textos bíblicos, lo memorizamos, pero no sabemos qué es la fe de Cristo. Yo quiero decirte en esta hora qué es la fe de Cristo. La fe de Cristo se consumó en la cruz. Dice Hebreos 12:2, que la fe, 12:1 y 2, el único autor y consumador de la fe. Todo lo que Dios había dicho, todo lo que Dios había prometido en el antiguo pacto, se cumplió en la cruz. Y te voy a recordar lo que hizo Él. Se hizo pobre para que usted y yo hoy seamos ricos. Se hizo pecado para que usted y yo seamos santos. Murió para que hoy usted y yo tengamos vida del Espíritu. Quitó el pecado para que seamos santos. Se hizo maldito para que usted y yo seamos benditos. Se hizo enfermedad para que usted y yo hoy no tengamos ningún dolor. Y si viene un dolor a tu vida, tú tienes un derecho legal para reclamar la sanidad divina y física, porque el Señor Jesús ya pagó. Jesús pagó por su llaga. No vamos a ser sanados. Fuimos sanados. Por eso la enfermedad no hace parte de tu herencia. La herencia tuya y mía es la sanidad divina y física. Pero la iglesia no conoce. Por eso es que hemos estado por muchos años pidiendo al Señor: sáname, Señor, bendíceme, Señor, guárdame, Señor, protégeme. Todo terminado en mí, porque nos volvimos mendigos espirituales, porque no conocemos la fe de Cristo. La fe de Cristo me dice que en la cruz el Señor me entregó las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Me entregó la riqueza. Soy alguien poderoso. Ya no soy esclavo, somos reyes. Yo quiero decirte que tú eres un rey, una reina del Señor, que no eres esclava de nada ni de nadie, ni de pastores, ni de apóstoles. A ellos hay que respetarlos porque son autoridad del Señor. Pero no somos esclavos ni de los lugares ni de los templos, somos esclavos de Cristo el Señor. Él es nuestra cárcel, pero es una cárcel que no esclaviza, sino que es una cárcel que nos liberta con el conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice: quiero la excelencia del conocimiento de Cristo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, iglesia: conocer a Cristo, comer al Cordero. Como aquella noche en Hebreos 12, comerlo apresuradamente todos estos días. Comer la palabra, ya no el cordero físico. Esa noche se comieron el cordero asado y se lo comieron por aquí. Ahora lo comemos por aquí para que salga por aquí la palabra. Para que declares porque eres un rey, no eres un mendigo, ya no eres mendigo. Ya no eres la iglesia cenicienta, ahora es una iglesia de reino. Ahora no estás en la condición de limitación, ahora estás sentado en lugares celestiales, ocupando una posición de reino, de autoridad y de señorío. No es tiempo de estar en temor, en duda. Cuando usted y yo entendemos estas cosas poderosas, entonces no tenemos temor a lo que está sucediendo en nuestro entorno, porque entendemos que la fe de Cristo me dice que el Señor ya pagó por todas mis necesidades y que tengo un derecho legal de hoy reclamar algo que ya me pertenece, porque Él ya pagó, iglesia. Por eso dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque ya no cuenta la habilidad tuya y mía, ya no cuenta mi esfuerzo físico, mi sacrificio. Ahora cuenta el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el verso 10, a fin de conocerle. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en este tiempo con nosotros, la iglesia? Que todos lo conozcamos a Él, para que lo podamos comer por esta boca, por la conciencia, por el oído espiritual, por el ojo espiritual, a fin de conocerle. Cosas importantes. Número 1, conocerle. Y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si Él murió y se quedó allí muerto, no pasa nada. El poder de su resurrección, ¿sabe cuál es? Saber que cuando Él resucitó, dijo: terminó la ley,
terminó el pecado, terminó la muerte, terminó la maldición, terminó la enfermedad, terminó la desgracia, comenzó la gracia. Por eso es que necesitamos la excelencia del conocimiento de Cristo y el poder de su resurrección. Dice, número uno, conocerle. Número dos, el poder de su resurrección. Número tres, y la participación de sus padecimientos. Número tres, la participación de sus padecimientos. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que conoce a Cristo, cuando cae en una tormenta, en vez de llorar, se goza. ¿Qué está pasando con la gran mayoría de la iglesia hoy en este tiempo? Están llorando porque ellos no saben qué va a pasar. La gente no se va a poder congregar. El mundo se va a acabar, nos vamos a morir. Pero el que conoce a Cristo, cuando tiene un padecimiento, no llora, no tiene miedo. Él sabe que el padecimiento, la tormenta, lo único que le está anunciando es que llegó un tiempo glorioso. Yo nunca pude entender Santiago 1:2. Porque Santiago 1 dice, tenga mucho gozo cuando estén en diversas pruebas. Yo decía, pero Señor, yo si no tengo plata, no tengo dinero, me echaron el trabajo, ¿cómo yo me voy a gozar? Pero ahora Dios me dio revelación y me dijo, cuando estés pasando una tormenta, gózate. Tenga mucho gozo cuando estén en diversas pruebas, no una. Porque quizás en este momento estamos pasando por diversas pruebas. Pero lo que Dios nos está anunciando es que viene el tiempo más glorioso de la iglesia del Señor. ¿Pero para cuál iglesia? La iglesia que está entendida. La iglesia que ya no opera en su propia justicia. La iglesia que no opera en el esfuerzo físico. Hemos hecho mucho esfuerzo, pero Dios quiere que ahora nos acojamos a su gracia. En la gracia ya no cuentan las luchas y el esfuerzo tuyo y mío, sino el esfuerzo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Y esa fe ya se consumó. Entonces dice, número uno, conocerle. Número dos, el poder de su resurrección. Número tres, la participación de sus padecimientos. Dice, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Número cuatro, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. Ser semejantes a Él en su muerte. ¿Sabe cuáles palabras expresó Jesús en la agonía en el Getsemaní? Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ser semejantes a Él en su muerte, porque el alma de Él la llevaron a muerte. Por eso es que en Hebreos capítulo 5, verso 7, quiero que lo leas conmigo, para que lo puedas entender. Quizás para esto muchos lo han oído muchas veces, pero estoy seguro que muchos por primera vez en su vida están escuchando un mensaje de esta altura. Hebreos capítulo 5. Verso 7 dice así, y Cristo en los días de su carne, Cristo en los días de su carne, está hablando de Jesús, porque dentro de Jesús estaba el Cristo glorioso, el Cristo eterno estaba encarnado en Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Por eso dice Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, ¿cómo se llamaba la carne de Él? Se llamaba Jesús, pero dentro de Él estaba el invisible, Cristo. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, su agonía, su angustia, dice que le salieron gotas de sangre por sus sienes. Dice el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En ese momento su alma fue procesada, su alma fue perfeccionada. Porque Él intentó 3 veces, Padre, si es posible, quita de mí esta cruz. Padre, si es posible, Padre, si la tercera le dijo al Señor, todas esas veces le dijo, Señor, no, la cruz va, la cruz va. Él le decía, Señor, no hay otra posibilidad, no hay otro medio que no sea la muerte. Y el Señor le dijo, la cruz va. Y dice, mira, sorpréndete con lo que dice el verso 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, cuando Él ascendió, la escritura dice que cuando en Hebreos 12, 1 y 2 dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Él entendió, el Señor, cuando Él no quería ir, Él le mostró a usted y a mí y a todos los hijos del Rey
Cuando él los miró, dijo, yo voy a ir por ellos a la cruz. Y entonces se sintió gozoso y no siguió peleando con los discípulos, porque él estaba peleando con ellos, porque estaban durmiendo, no estaban orando, no lo estaban apoyando. Por eso le dice, muchachos, duérmense, acuéstense a dormir, ya viene el que me va a entregar. Pero él ya tenía el gozo del Señor, porque su alma fue procesada, fue perfeccionada, porque él se sometió al Padre. Vuelva a leer el verso 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a su bendita palabra. ¿Sí? Y fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué bueno que podamos entender todas estas cosas. Qué bueno que podamos comprender estas cosas que son profundas, cosas que la iglesia nunca ha manejado, pero cosas que Dios quiere aclararnos en este tiempo para que podamos degustar el verdadero con el cual Dios quiere que celebremos la Pascua del Señor, la Pascua universal que Dios está celebrando con su iglesia amada. Bendición poder entender todas estas cosas tan poderosas que el Señor nos quiere impartir. Esas son las riquezas inescrutables de Cristo, que nunca las hayamos podido entender, pero que ahora Dios nos las está entregando a la iglesia, porque Él quiere que seamos enriquecidos. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Ya leímos hasta el 10, pero vamos a leer ahora. Vamos a ver cuál es la meta que Él quiere, a dónde quiere Dios que lleguemos. Carta a los Filipenses capítulo 3, base al verso 14, dice el apóstol Pablo, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. La meta es que todos conozcamos a Cristo por el Espíritu. Lo hemos conocido por la religión, por la tradición. Hemos contado las historias de la Biblia, las hemos recitado, pero nos ha costado mucho trabajo vivir la palabra. Y este es el tiempo donde Dios quiere que esas palabras ya no las recitemos, porque las hemos recitado, las hemos memorizado, pero no las hemos entendido. Cuando tú entiendes, porque Cristo se te revela, entonces comenzamos a vivir el reino, comenzamos a vivir a Cristo. Entonces la meta que habla aquí Pablo en Filipenses 3:14 es ser iguales a Él, es reflejar a Cristo, es modelar a Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 4:19, le dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes yo sufro dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en, quiero que lo leas ahí en tu casa, formado en, ya no eres Él por fuera, Él es formado dentro de nosotros, que seamos iguales a Él. Efesios 4:13, estamos en Filipenses, quiero que se devuelva un poquitico a Efesios 4:13, dice, mire, y estamos hablando todavía del Cordero, todavía no hemos pasado al pan. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda con el tiempo. Dice, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos. Esa es la meta. Ese es el plan que Dios tiene con usted y conmigo. Mire, todavía estamos en pañales. Todavía cuando la gente nos mira a nosotros, nos ve angustiados, afligidos, enfermos, con miedo, con duda, con inseguridad. O sea, estamos en pañales. Estamos poniendo el esfuerzo de nuestras manos y no estamos contando con el Señor. Por eso Dios quiere que ahora comencemos. Porque la meta en Filipenses 3:14 es Cristo, ser iguales a Él. Y aquí lo corrobora el apóstol Pablo en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe que se consumó en la cruz. Porque hoy en día se hablan una cantidad de cosas de buena fe, de buena intención, pero no es lo que Cristo quiere que hablemos. A la unidad de la fe. Si quieres ver la unidad de la fe, te lo voy a leer, pero no te lo voy a explicar. Dice el verso 13, Efesios 4:3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto. Un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el de Cristo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Cuántos señores? Un Señor. Qué triste que muchas veces nosotros como ministros nos hemos convertido en señores. Qué triste que
Mucha iglesia depende de nosotros y no les hemos enseñado a que dependen del Rey. Aquí quiero recordarle algo, que la misión de un ministro del nuevo pacto es conectar la iglesia con el Rey y no con uno. Pero a uno le gusta el protagonismo, a uno le gusta que lo llamen, que lo busquen. Dios quiere que dejemos eso, que busquen al Señor. Porque Dios no nos ha dado poder solamente a nosotros los ministros, sino que a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice Hechos 1:8, pero recibirán poder. Y ese poder ya vino en Hechos 2, sino que la iglesia no sabe que tiene el poder. Por eso nos ha tocado que depender de los pastores, de los apóstoles, hasta de los lugares. Ahora en este tiempo Dios quiere que dependamos 100% de Él y de su bendita palabra. Y yo estoy seguro que se nos va a quitar el miedo. Se nos van a quitar las enfermedades, los dolores. Ya no vamos a depender de la aprobación de los hombres, de lo que digan los hombres, porque uno muchas veces se deprime, porque alguien no lo saluda, no lo tiene en cuenta. Pero qué importante que el Señor los tiene en cuenta, tanto que Él pide dentro de nosotros, iglesia. Entonces dice Efesios 4:13, dice, estaba leyendo el verso 5, un Señor, una fe, la de la cruz. Tenemos que dejar la fe que opera con mi esfuerzo físico y operar en la fe del Señor, en la fe del Rey. Y dice, un bautismo. ¿Cuántos bautismos? Un solo bautismo. Esa es la unidad de la fe. Hoy en día la Biblia habla de muchos bautismos y muchos ministros practicamos muchos bautismos, pero dice que practiquemos un solo bautismo y después hablaremos de cuál es el bautismo que Dios quiere que practiquemos en este tiempo. Es el bautismo donde usted y yo somos sumergidos en la palabra, donde Él nos hace un bautismo interno en nuestra conciencia. Entonces vuelva a Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Habacuc 2:14 que dice, toda la tierra será llena de él conocimiento, pero no por recitación ni por memorización. El que conoce a Cristo lo refleja no por lo que dice, por lo que habla, sino por lo que hace. Hechos 1:2. Jesús hacía y enseñaba. Pero hoy nosotros hasta nos ponemos camisetas cristianas con el eslogan y a la casa le colocamos, este hogar es cristiano, y cuando la gente se acerca a oír en la puerta de nuestra casa, estamos peleando como perros y gatos con nuestra esposa y con nuestros hijos. Dios quiere que eso termine. Dios quiere que los hogares suyos y míos sean hogares modelos. Les hemos vuelto padres alcahuetas. Les hemos vuelto esposos irrespetuosos, esposas irrespetuosas. Entonces predicamos muy bonito, recitamos muy bonito los textos bíblicos, oramos muy bonito, cantamos muy bonito, pero Dios lo que quiere es que comamos el cordero. Y cuando usted y yo comemos el cordero, el estilo de vida suyo y mío tiene que ser conforme al proceder de Dios, a su justicia, iglesia. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Yo siento que hay una unción nueva y fresca y poderosa para la iglesia. Y no es que yo esté bravo, sino que me estoy gozando con esta palabra. Porque cada día estoy entendiendo, Dios me aclara lo que Dios quiere implantar a mí primeramente y a todos nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mira que no se refiere al espíritu, porque el espíritu tuyo y mío ya fue perfeccionado. Dios está trabajando en este tiempo con el alma. Y así como le perfeccionaron el alma al Señor en el Getsemaní, Dios quiere perfeccionar cada día el alma tuya y mía. Por eso cada día tenemos que morir a este mundo, cada día tenemos que soltar lo mundano, lo terrenal, lo que nos dañó, lo que nos vició, la religión, la tradición, el humanismo, el esfuerzo físico. Eso tenemos que dejarlo. Para eso Dios nos ha confinado en este tiempo, para que dejemos una cantidad de cosas, para que podamos conocer a Cristo. Vuelva a leer el 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Allá nos quiere llevar el Señor,
a que seamos gente poderosa, gente con altura, gente con fundamento, gente visionaria, gente emprendedora. Iglesia que puede haber la tormenta más terrible en nuestro entorno, pero estamos seguros y confiados en Él porque tenemos fundamento. Ya nuestro fundamento no es arena movediza, como dice Mateo 7, sino que el fundamento tuyo y mío se llama el conocimiento de Cristo por revelación de su Espíritu Santo. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo. Por eso tan poderoso. Efesios 5:1. Mire, dice, para que terminemos esta parte del Cordero, el primer elemento, dice, Efesios 5:1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar nosotros? A Dios. Tristemente, hemos idealizado el ministro, el pastor, el líder, el supervisor, el presbítero, y lo hemos hecho de buena fe, y hasta oramos, cantamos, predicamos, y también tenemos los mismos eslogan de ellos. No, Dios no quiere que seamos copia de copia. Dios no quiere que imitemos a los ministros, gloria a Dios por los ministros, pero Dios quiere que lo imitemos a Él. Mire lo que dice, sean pues imitadores de Dios. Hoy en día, cuando nos ponen a orar, ya la gente nos distingue de qué lugar somos. Y cuando van a la congregación donde estamos nosotros, así igualitico ora, se para y habla y hasta los mismos chistes, dice el líder. Porque estamos siendo copia de copia. Y Dios quiere que seamos copias del original, y el original se llama Cristo, el conocimiento de Cristo. Vamos a hacer la introducción al segundo elemento, que son los panes sin levadura. Panes sin levadura. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, verso 1. Vamos a hacer solamente la introducción. Y en la próxima seguimos con el segundo elemento, los panes sin levadura. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 4. Entonces, el primer elemento de la Pascua de la Iglesia Universal en este tiempo es comer a Cristo por esta boca para que salgan los ríos de agua viva. Ahora vamos a mirar el segundo elemento, panes sin levadura. Allá en Éxodo, y Jesús utilizó un pan sin levadura. En este tiempo el pan sin levadura ya no es un pan físico, sino que es un pan sin levadura espiritual. Vamos a leer 1 de Pedro 2:4. Dice, acérquense a Él, piedra viva. Él es el pan. ¿Quién es el pan? El Señor Jesucristo. Todo esto tiene que ver con el Señor, tanto el cordero, tanto como los panes, tanto como el vino, tanto como las hierbas amargas, todo tiene que ver con Él. Todo esto es Cristo. Pero estamos haciendo la aplicación de en este tiempo cuál es el pan sin levadura. Y dice, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta carta de Pedro fue escrita por allá en el año 60. Y él está diciendo que a él lo han desechado. Eso mismo pasó en Génesis 11. Cambiaron la piedra por el ladrillo. La piedra como fundamento y colocaron al ladrillo como fundamento. ¿Quién hace las piedras? Dios. ¿Quién hace los ladrillos? Los hombres. Se representa la obra humana, el esfuerzo físico, que lo hemos hecho durante muchos años de una fe de buena intención, pero que no es lo que Dios quiere. Dice, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Cuáles hombres? Los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los que hemos preparado y capacitado a la iglesia de buena fe, de buena intención, pero lo hemos preparado mal. En pura arena, en shows, en emociones, en espectáculos, en fantasías. En estos días salió una niña diciendo que el 21 de abril, que hay un humo, y la iglesia con miedo por esto. Dios no quiere que creamos en fábulas. Dios quiere que creamos en esta palabra que Él nos está revelando. Ahí me vieron el video. ¿Qué opina de eso? No hay que creer en eso. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Cristo. Esto es lo que gobierna tu vida y mi vida, iglesia.
Entonces dice allí, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5 dice, ustedes también como piedras vivas, se refiere a la iglesia de hoy. Somos piedras, pero no somos piedras muertas, somos piedras vivas. Que la realidad es que muchos somos piedras muertas porque no entendemos el plan del Señor. Pero Dios quiere que dejemos de ser esas piedras muertas para que seamos lo que dice aquí la palabra, piedras vivas, vida del Espíritu, vida de Cristo, porque estamos comiendo el cordero que Dios quiere que comamos en esta Pascua universal. Ustedes también como piedras vivas sean edificados. Otra cosa, otro error que hemos cometido es que hemos racionalizado la palabra, le hemos puesto lógica y razón y la hemos entendido de una manera literal y por eso no hemos comprendido. Por eso nos volvimos recitadores de textos bíblicos y memorizamos los textos bíblicos muy bien, pero no los podemos vivir. Entonces dice aquí, sean edificados como casa espiritual. Cuando el Señor habla de edificación, está hablando de construcción. Está hablando de que ya tenemos un fundamento que se llama Cristo como roca. Pero que la edificación, que es la vida tuya y mía, tiene que estar del mismo material. O sea, una casa tiene varilla, cemento en los cimientos, pero de ahí para arriba las columnas también tienen que tener cemento y varilla. Y Dios quiere que seamos edificados para que podamos tener crecimiento y sean edificados como casa espiritual. Casa espiritual. ¿Qué nos enseñó la religión, la tradición? Que el lugar donde nos congregamos es la casa de Dios. Por eso ahora que nos van a sacar de los lugares de reunión estamos tristes. Porque tenemos esa mentalidad que el lugar donde nos congregamos es la casa de Dios. Pero Dios dice que la casa de Dios somos usted y yo, Hebreos 3:6, primera carta a los Corintios 3:16, Juan capítulo 14, morada del Espíritu, somos el lugar donde Dios vive. Y tenemos que ser edificados como casa espiritual. La casa somos nosotros. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. En esta casa, que es esta, pero ¿qué hemos hecho durante todos estos años? Vamos a los lugares de reunión y ofrecemos sacrificios físicos de buena fe, de buena intención. Dice la carta a los Colosenses capítulo 3. Quiero leérselo un poquitico. Para que usted, voy a leerle un pedacitico nada más. Colosenses 2, 23 dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, los sacrificios físicos que hemos practicado durante todos estos años son respetables al que lo practica, pero nosotros, Dios no quiere que ya los practiquemos. Dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Con los sacrificios que estamos tratando, el espíritu, el alma o el cuerpo. El cuerpo. Pero Dios no quiere que tratemos el cuerpo, porque para eso ya trataron el cuerpo del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Él dijo, con este sacrificio físico, no más sacrificio, es el último sacrificio. Pero nosotros al no entender, de buena fe y hemos practicado sacrificios físicos. Dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos del diablo y de los demonios. Mira que no dice eso. Dice que esos sacrificios físicos no me sirven a mí para fortalecerme con los deseos de mi alma. Lascivia, lujuria, odio, resentimiento, amargura, miedo, temor. Eso no sirve. ¿Sirven qué? Los sacrificios físicos. Los sacrificios espirituales son los que tienen poder para capacitar mi alma, para darle gobierno a mi alma,
para poder dominar mi alma y no ser presa y no ser esclavo del miedo, del temor, de la duda, de la inseguridad, sino estar plenamente convencido de qué fue lo que pasó en la cruz. Ninguna enfermedad va a poder con tu vida. Ninguna desgracia va a poder con tu vida, iglesia, si entendemos lo del Señor. Aleluya. Entonces terminamos con 1 de Pedro 2. Dice el verso 6, 1 de Pedro 12 dice, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Sión es figura de la iglesia. Escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Todo aquel que crea en lo que él hizo en la cruz del Calvario no va a ser avergonzado. No tengan miedo en este tiempo. Solamente crea lo que Dios ganó para ti en la cruz. Y él no te va a dejar avergonzado. Estoy completamente seguro, porque él juró por él mismo y las promesas ya las cumplió todas en la cruz del Calvario. El que creyera en él, si tú estás creyéndole hoy al Señor lo que él hizo en la cruz, donde se consumó la fe, tenlo por seguro que Dios no te va a dejar en vergüenza, porque has abrazado la palabra de la cruz. Dice 7. Para ustedes, pues los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Por muchos años edifiqué la iglesia en arena, pero Dios por su misericordia me dijo, edifique mi iglesia en la roca. Edifíquela en la roca. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Dice el verso 8, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Dice el verso 9, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Pueblo adquirido por Dios. La pregunta, ¿cuándo nos adquirió el Señor? Cuando nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él es el dueño de tu vida, de mi vida. Mientras nosotros no comamos el cordero y el verdadero pan, nosotros vamos a seguir los dueños de nuestras vidas y vamos a hacer lo que nosotros creemos y entendemos, pero no lo que Dios dice, no lo que Dios manda y lo que Dios ordena. Y somos hijos de Dios, pero no vamos a ver manifestaciones gloriosas en nuestras vidas. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes son los valores de una persona. Y esos están en Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Aquí te lo voy a explicar. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es cuando el Espíritu de Dios viene a mi espíritu y se une a él. 1 Corintios 6, 17. Gobierna mi alma. Y entonces mi familia, mis hijos, mis amigos, mis vecinos y todo el mundo ve Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Van a ver el amor de Dios en mi vida, sin que yo hable, en mi actitud, en mi carácter, en mi comportamiento. Amor, gozo. ¿Cómo nos ven hoy en día? Amargados, alegando, gritando, impetuosos, altivos, odiando, viviendo del pasado. ¿Para qué nos llamó? Para anunciar las virtudes, la cualidad del Señor. Tiene que notarse Cristo en tu vida y en mi vida. ¿Por qué a veces estamos llenos de tanto miedo? Pregunta, cuando estamos llenos de pánico y de miedo, ¿estamos reflejando las virtudes del Señor o el de las tinieblas? Quiere decir que no conocemos al Señor. Todo el que conoce a Cristo no tiene miedo. Tiene poder, amor y dominio propio porque ha entendido que es un rey del cielo. Dios quiere que lo entendamos. Anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas. Entonces Gálatas 5:22, amor, gozo, paz. ¿Cómo está la iglesia en estos días? ¿Qué vamos a hacer? Estamos desesperados. Y el fin del mundo, el arrebatamiento. ¿Qué vamos a hacer? Paz. ¿Qué nos está anunciando el Señor? Una fiesta. Paz. Amor, gozo, paz, paciencia.
paciencia, paciencia, paz, conocimiento. Conozco la obra de la cruz, por eso estoy tranquilo que no me va a pasar nada ni me va a faltar nada. Paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, dominio. Esas son las virtudes que tienen que notarse en tu vida y en mi vida sin abrir la boca. Que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus familiares en este tiempo te vean con amor, con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Pero ¿cómo nos están viendo? Angustiados, afligidos, preocupados, no podemos comer, no podemos dormir. Y vuelvo a leerte lo que dice aquí, Primera de Pedro 2:9. Con eso termino, dice: mas ustedes son linaje escogido. No somos cualquier clase de gente. Nos escogieron antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Linaje escogido, real sacerdocio, somos los reales sacerdotes, la nación santa, la nación del rey. Pueblo adquirido, nos compraron. ¿Para qué nos compraron? ¿Para qué nos dieron todo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? La ignorancia de Cristo. Porque practicamos muchos años religión y tradición, pero ahora tenemos la luz de Cristo, ¿sí? De las tinieblas a su luz admirable. Por eso es el tiempo de mostrar al Cristo glorioso por el estilo de vida que ustedes y yo desarrollamos. Vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude en esta tarea tan grande, que yo estoy seguro que Dios nos va a ayudar a entender muchas cosas. Amén. Y vamos a reflejar a Cristo, vamos a modelar a Cristo. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos, te glorificamos a ti, Dios, damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros y habernos sacado de la religión, de la tradición, del humanismo, de la obra humana y meternos en la fe, en la obra tuya, Señor. Padre, no queremos seguir confiando en nuestras fuerzas. No queremos seguir estando limitados con miedo, Señor, pensando que va a venir la muerte, la desgracia, la escasez. No, Padre Santo, que estemos confiados en que la obra tuya fue perfecta, que pagaste y tenemos un derecho legal para disfrutar la riqueza grandiosa que tú nos asignaste en la cruz del Calvario. Oro para que el Espíritu de Dios te dé revelación, conocimiento, entendimiento, para que te levantes como un hombre, una mujer de reino en este tiempo para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la ignorancia de Cristo, al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Muchísimas bendiciones para todos y muchos éxitos.